Pastor, muy buenos días, Dios le bendiga. Una pregunta, ¿cuál es el pecado de muerte? El apóstol Juan deja en claro que hay dos tipos de pecado, el pecado de muerte y el pecado no de muerte. Deja en claro también que por el pecado no de muerte se debe de pedir, pero en cuanto al de muerte, él particularmente no dice que se pida. Podemos entender que probablemente algunos decían que sí se podía pedir por el pecado de muerte, pero él no se atrevía a recomendar que se pidiera. Pero nos deja con una gran duda. ¿Cuál es el pecado de muerte? La Biblia dice en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículos 16 y 17, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Bueno, muchos tenemos por entendido que el pecado de muerte es acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, ¿no es solo la blasfemia? ¿Hay más pecados? ¿O cómo está esto? Algunos creen que la palabra hermano es usado aquí en un sentido muy vago y que lo que Juan quiere decir con pecado de muerte es la blasfemia contra el Espíritu Santo, lo que es el rechazo voluntario de Jesucristo. Juan ha enumerado diversas categorías de pecado. Algunas de ellas están relacionadas con la comunión con Dios, la comunión con otros creyentes y la comunión con el mundo. Pero el mayor de todos es rechazar la confianza o fe en Jesucristo. Esto es un pecado mortal. En griego se dice que es el pecado prostanaton. Esto quiere decir el pecado que va hacia la muerte. El pecado cuyo fin es la muerte. El pecado que si se continúa en él, debe acabar en muerte. Los pecados de muerte puede que sean pecados que se castigan con la muerte. Puede que sean pecados que Dios visita con la muerte. Juan estaba probablemente pensando también en los que habían abandonado el cristianismo y se habían unido a los anticristos. Al rechazar la única forma de salvación, esas personas se estaban poniendo fuera del alcance de las oraciones. De todas maneras, podríamos resumirlo en las siguientes opiniones. Número 1. Se trata de una clasificación de pecados en analogía al Antiguo Testamento que distingue entre pecados cometidos sin intención, accidentalmente, pecados de ignorancia y pecados capitales, deliberados, que merecían la pena de muerte. Número 2. Se trata del pecado en contra del Espíritu Santo. No hay perdón para la blasfemia contra el Espíritu Santo. Número 3. Se trata de homicidios. Uno que mata a otra persona merece, según la ley divina, en Génesis 9:6, la pena de muerte. Número 4. Se trata de un pecado grave que es castigado inmediatamente o después de cierto tiempo por la muerte física. Número 5. Negar que Jesús es el Cristo, rechazo temerario de Cristo y la resistencia al manifiesto testimonio del Espíritu Santo acerca del divino Mesías es un pecado que merece la muerte. Número 6. Se trata del persistente rechazo de Cristo y la salvación. Número 7. Algunos piensan que esto se refiere a un pecado en que el creyente persiste y mantiene sin confesar. Y número 8. Hay un pecado para muerte para los que perseveran en el mismo pecado. Hay un pecado no para muerte para los que se apartan del mismo pecado. Creo que de todas formas, sin importar tanto la interpretación, el creyente tiene el deber de interceder por el hermano que está en pecado, sea de muerte o no lo sea. Sin embargo, la mayor responsabilidad recae en el propio creyente pecador, quien arrepentido y humillado debe acudir a los pies del amoroso Dios para confesar sus pecados, apartarse de ellos y alcanzar la gracia y la misericordia del Señor. Recordemos lo que dice el mismo apóstol Juan en esta misma carta.
Si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios te bendiga. Gracias por esta respuesta bíblica que nos ha dado, pastor. Y bueno, ha dejado en claro que hay dos tipos de pecados y que aun cuando tu pecado no sea de muerte, tienes que tener en cuenta que Dios es santo y dice su palabra que seamos santos como Él es santo. Puedes pensar que por un cigarro, que por una cerveza o porque ya hiciste algo y no fue tan malo, no te vas a ir al infierno. Tengamos temor de Dios y busquemos la santidad, así como Jesucristo llegó a agradar, a hacer la voluntad de nuestro Señor. Nosotros también hagamos lo mismo. No nos confiemos de que el pecado, o no creamos que el pecado no es tan malo, cuando la realidad es que el pecado sigue siendo pecado y el pecado siempre nos apartará de Dios. Tus malas acciones te apartan de Dios.